En esta clase vamos a ver el uso de espátulas. Hay espátulas de diversas formas y tamaños, distintas calidades, de metal, de plástico. La idea de incorporarlas en este curso de técnicas decorativas es porque muchas veces necesitamos hacer trazos con espátula y la forma de cargar la espátula es lo que va a generar diversas texturas, y la idea es que aprendamos a usar la espátula en un proyecto que vamos a hacer, que es un cuadro muy simple, porque ejercitar sobre este uso después les va a permitir incorporarlo en cualquiera de los trabajos, hacer pequeños desgastados, frotar superficies, pero lo importante es saber el uso y la carga fundamentalmente que tenemos que hacer para generar distintos trazos. Vamos a hacer entonces un cuadro simple. Les voy a mostrar algunas opciones. Este es el que vamos a hacer algunos trazos similares. Vamos a trabajar con un fondo, como hicimos la clase anterior, un fondo esfumado. Y luego sobre eso vamos a trabajar con espátula. Les muestro acá otra opción que después van a tener en material adicional otras propuestas para que puedan ir. ¿Ven? Acá hay otra propuesta que también trabajé un fondo esfumado, hice trazos con espátula, hice algunas letras con dimensional como para que acompañe un poco el relieve. Así que la idea entonces es empezar a practicar sobre este uso de la espátula. Como les comentaba antes, espátulas hay infinidad, distintas formas. Acá tengo otro modelito también que depende de las zonas que trabajemos puede ser útil, pero en realidad las más convenientes son las de metal, tener una espátula de buena calidad de metal flexible, que esto es lo que va a hacer que podamos generar diferentes trazos y descargarla de manera fácil. Y creo que este formato es el más usado, así que si no se dedican a hacer este tipo de cosas, con una espátula mediana de metal es suficiente como para empezar a practicar. Lo que vamos a hacer entonces es primero el fondo. En este caso yo voy a ir agregando los colores a la paleta, que son los que voy a usar. Voy a utilizar una gama del amarillo al rojo. Por supuesto, recuerden que ya hemos visto las mezclas de colores. En este caso yo voy a incorporar varios colores, pero la idea es que ustedes con un amarillo y un rojo pueden hacer exactamente el mismo degradé. Yo voy a jugar un poquito con algunas mezclas y colores. Voy a tener acá un poquito de negro, que es con lo que después voy a hacer los trazos de espátula, por lo cual lo voy a incorporar un poquito en el fondo. Y vamos a utilizar una pinceleta, cualquier pinceleta. En este caso vamos a ver si podemos apoyar las dos cosas acá. Así ven los colores. Tengo agua. Tengo a mano también unos papeles de cocina, puede ser algún trapito para descargar excedentes. Y entonces vamos a comenzar a trabajar con el fondo. Yo voy a humedecer el pincel. En este caso, y al revés de la clase anterior, voy a comenzar con el color más claro, que es este amarillo. Tengo una base preparada con un fondo blanco, un fondo claro. Entonces, comienzo con el amarillo y voy a empezar a pincelar de extremo a extremo. Estoy trabajando sobre un bastidor de tela. Recuerden que para trabajar con espátula, si utilizan bastidor de tela, tiene que estar bien tenso. Esto mismo lo pueden hacer sobre una pieza de fibrofácil, pero si trabajan con bastidor, recuerden que tiene que estar tenso porque si no los movimientos de la espátula no van a ser tan, digamos, tan acertados, se les va a complicar un poco. Voy a colocar un poco de naranja separado del anterior.
recuerden, de extremo a extremo, y voy a ir subiendo, pincelando en la unión de los colores, especialmente para que se fundan. Trabajo bien la unión y comienzo a subir un poquito. Ahí quiero esta parte que no esté muy oscura, quiero dar bastante contraste con la parte inferior, suave, vengo. Voy a incorporar a esta mezcla un poco más de naranja y rojo. Y voy a pincelar separada de la anterior esta franja, acomodo el material y voy subiendo. Acá voy a descargar un poco de excedente de pintura porque no quiero que me oscurezca demasiado, entonces voy a pincelar suave y despacito voy a ir subiendo. Pincelada recta de extremo a extremo. Descargo. Voy a incorporar un poco más de rojo. Recuerden tener bastante cantidad de pintura para que este proceso les sea más fácil, les permita este movimiento de ir y venir y que no se les vaya secando la pintura. Voy a fundir bien la unión. Quito un poco de excedente. Y subo despacito. ¿Ven? Al llegar hasta acá doy un poco de tinte de ese rojo que incorporé al final. Y por último voy a tomar un poco más de rojo y le voy a agregar una pizquita de negro. Lo voy a colocar en la parte inferior. Acomodo y comienzo a pincelar. Un poquito más de negro. Poca cantidad porque es bastante invasivo, entonces voy a pincelar muy bien en la base. Voy a descargar un poquito el pincel y voy a esfumar suavecito y subo un poco hacia la altura del rojo. Listo, tenemos nuestro fondo y cuando trabajen con bastidor, aprovechen ya la mezcla de colores para pintar los contornos. ¿Ven? Pintan ya a la misma altura en que utilizaron esos colores para que ya les quede un trabajo prolijo. En el caso de que decidan hacer un cuadro, ya van utilizando esos mismos colores porque después los tienen que volver a preparar. Ya los tienen más o menos en la paleta. No tiene que ser exacto, pero vayan dando prolijidad. ¿Ven? A los bordes con la misma tonalidad que usaron. Entonces, despacito van
pintando, acompañando. ¿Ven? De esta forma, tomo un poquito de rojo y acompaño, esfumo acá la unión. Entonces ya les queda un bastidor súper prolijo. Hoy se usan también los bastidores sin enmarcar, así que ya se ahorran el trámite de tener que colocar un marco, o por supuesto si lo van a vender o regalar debe estar prolijo. Ven que yo estoy continuando el degradé que hice. Voy a poner un poquito de amarillo acá. Continúo este degradé en los contornos. No lo hago en el mismo momento porque me resta tiempo para esfumar correctamente el frente, que es lo que me importa. Pero sí, con la paleta y los tonos preparados, después aprovecho para hacer un degradé en el contorno. Vamos a dejar secar esta base y nos vamos a ir al detalle del diseño. Una vez que el fondo está seco, entonces sí vamos a comenzar a trabajar con la espátula, y en este caso vamos a utilizar acrílicos profesionales. Por supuesto es lo recomendable para trabajar con espátula porque tenemos un mayor control de la carga. Los acrílicos profesionales tienen otra densidad distinta a los acrílicos decorativos. No sería precisamente este caso en el que vamos a usar muy poca carga en este proyecto que vamos a hacer, pero sí cuando necesitemos hacer empastes o trabajar diseños que requieran mayor volumen, sí necesitan este tipo de acrílicos que van a ver que tienen, ven, otra densidad. En este caso vamos a utilizar solamente negro y vamos a iluminar algunas zonas con blanco, por lo cual no necesitan, para hacer este proyecto exactamente, más variedad de acrílicos profesionales que esto. En el fondo recuerden que usamos los acrílicos decorativos comunes porque tienen otra fluidez y para fondo son los que nos conviene. Entonces vamos a empezar con el trabajo de la carga de material. Nunca cargamos como si fuera una cucharita, cargamos al revés, como si fuese la cuchara de albañil que la cargan por el revés. Vamos a hacer este movimiento. Tenemos que tener cuidado en la cantidad de carga que hacemos porque hay zonas que sí podemos necesitar una carga así pareja, pero en otras vamos a necesitar menos cantidad, frotar, descargar con mayor o menor intensidad. Estos son todos ejercicios que ustedes tienen que ir haciendo posiblemente en otras superficies. ¿Ven? El tema de practicar esto de cargar el filo y ver cuánto vamos a descargar. Entonces, vamos a comenzar a hacer ese paisaje como medio marino con un faro, para lo cual yo en esta zona lo que voy a hacer es hacer como un trazo horizontal, como marcando una línea de horizonte en donde se va a apoyar el faro. Entonces, esta es la zona donde yo voy a trabajar como si fuese una pequeña isla como de apoyo para el faro. Empiezo con más carga y voy haciendo como un frotado con lo que me queda en la espátula, ¿ven? Como descargando hacia abajo, como marcando un reflejo en el agua. Ven que yo cargué poca cantidad y voy como frotando y limpiando la espátula con lo poco que me queda en las zonas donde necesito menos carga. Voy a hacer este barrido horizontal justamente para generar esta sensación de reflejos en el agua. Vamos a trazar acá las líneas que me van a marcar el faro. Generalmente este tipo de cuadros se trabajan directamente, sin hacer marcas, pero si quieren pueden guiarse, hacerse algunos trazos de lápiz, por ejemplo en el caso
de tener que delimitar una figura. Yo voy a más o menos marcar por acá la zona donde va a estar el faro. Voy con poca carga, poca cantidad en el filo de la espátula y voy a marcar los laterales del faro. ¿Ven? Ahí voy a marcar los laterales, el largo que quiero que tenga. Y voy a comenzar a marcar, acá voy a marcar como la terminación. Estoy usando una espátula con esta punta redondeada. Entonces lo que voy a hacer es, a partir de esas líneas que marqué, trazar horizontales, ¿ven? Descargando de afuera hacia adentro. ¿Ven? Voy marcando, dejo alguna zona de luz, pero ven que son trazos muy sueltos, ¿eh? Ahí lo que me permiten estos acrílicos es que tienen una densidad, es como que no se escurren, son más fáciles de trabajar. Una vez que tengo esto listo, voy a marcar con la punta en esta parte superior como la terminación del faro. Voy a cargar la punta de la espátula y voy a marcar ahí la terminación del faro. ¿Ven? Es como que voy a ir jugando con la espátula. Se los estoy mostrando con una sola espátula porque de acuerdo a la posición en que acomoden la espátula, es como que van dibujando. Voy a hacer como el sombrerito del faro en esta zona. Y voy a volver al filo para marcar la terminación. ¿Ven? Entonces ahí completo la altura que quiero del faro. Voy a terminar ahí como el sombrerito. Por supuesto, no necesito la prolijidad como cuando trabajamos con pincel, ¿no? Son trazos como más sueltos. Anímense a probar. Entonces, voy a dejar orear un poco eso y me voy a ir a esta zona en la que voy a marcar como si fuese un primer plano. Como si hubiese tierra en esta zona, otra zona que puede ser la costa, desde donde se ve este faro, un primer plano un poco más denso, con más carga, pero aún así voy de a poco, porque lo que tiene la espátula es eso, es la impronta, lo suelto, lo natural, el trazo como va quedando. No se preocupen por querer ir retocando, vayan trabajando de manera suelta. Esto lo pueden ir después corrigiendo con otras capas de luz, si en algunas zonas se les fue mucha cantidad. ¿Ven? Entonces trabajo esto un poco más denso. Y voy a volver a trabajar con el filo de la espátula, haciendo como si fuesen unos juncos. ¿Ven? Ahí voy cargando el filo. Algunos más largos, otros más cortos, en distintas direcciones para que queden sueltos. Como más densos en el nacimiento y más finos. ¿Ven? Después este trazo que marco así, después vuelvo a bajar un poco la textura de manera horizontal.
Vamos a hacer como unos más cortitos. Como que van bajando un poquito. Siempre cargo de costado, ¿ven? El movimiento de la espátula. Y voy haciendo unos trazos un poquito más cortos. En la parte inferior. Y después marco nuevamente de forma horizontal. ¿Ven? Voy a hacer un poquito más largos acá. Y de esta forma voy marcando como el primer plano. ¿Ven? Trazos sueltos, seguros, firmes. Todo esto es ir practicando, ¿eh? Animarse, porque muchas veces quienes hacemos pintura decorativa tenemos como un trazo más estructurado. Y acá lo que tenemos que tratar, que a mí también me costó, es desestructurar un poco el tema del trazo y soltar. Ahí. Ven cómo se va armando ese primer plano. Voy a limpiar un poco esta espátula. Hay otro tipo de espátulas, como les mostré, ven, con una como más cuadradita, que en este caso, por ejemplo, si quiero iluminar una espátula así, me puede servir para hacer trazos como más enteros y más planos. Voy a agregar un poco de blanco a la paleta. Tengo que dejar orear un poco ahí, pero en principio, si yo quiero iluminar y levantar un poco el color de la base, lo tengo que trabajar así un poco en húmedo. Entonces yo lo que voy a hacer acá es marcar algunas luces y voy como frotando un poco. Hago este movimiento para marcar bien el borde, definirlo, y me voy entrando con un poco de blanco. Puedo frotar el color anterior, levantarlo, entonces en este caso estaría obteniendo como un gris con el color de base todavía fresco. ¿Ven? Quiero marcar acá un poquito más el filo, esta recta, enderezo acá. ¿Ven? Y voy llevando un poco de luz en ese borde. En esta zona quiero poner un poquito más de luz en esta parte. ¿Ven? Froto, levanto, puedo levantar un poco el color si veo que es mucho. Voy a trabajar un poquito con esta espátula algunas zonas. Acá esta parte que tengo un espacio más chiquitito, voy a controlar mejor con la punta de la espátula. ¿Ven? Coloco un poquito más de blanco ahí. Puedo hacer algún trazo vertical. Y por supuesto, si veo, como acá hay algunas zonas que noto que tienen mucha luz, vuelvo al color de base, al negro. Voy a definir un poco más este perfil. Y esto, por supuesto, van a ir retocando, agregando las veces que sea necesario, ¿eh? Quiero marcar algunas zonas acá como más horizontales, como marcando esas franjas
en blanco y negro del faro. Acá voy a mezclar con un poquito, voy a hacer como un grisecito en esta parte, que no quede toda una luz pareja. ¿Ven? Y de esta forma pueden ir frotando usando los bordes de la espátula, los filos. Y en esta zona lo que voy a hacer con el blanco, poca cantidad, voy a marcar como unos reflejitos en el agua, suave. Descargo suave. ¿Ven? Porque no quiero cantidad, no quiero densidad. Entonces necesito como unos reflejos suaves en el agua. Aprovecho un poco la textura que me dejó el tono anterior e ilumino un poquito esa zona. ¿Ven? Entonces, básicamente son trazos simples, sueltos, y por supuesto siempre tenemos la posibilidad de hacer también retoques con pincel, ¿eh? Yo acá voy a poner un toquecito más de luz. En el arranque, ahí. Y por supuesto esto lo pueden seguir trabajando a gusto. En el fondo yo completé con algunos detalles de pincel e hice como unas estrellas para lo cual ahora, para no cambiar de acrílico, puedo aligerar este mismo blanco de acrílico profesional que está tan denso, puedo aligerarlo con agua para hacer esas estrellas de fondo. ¿Ven? Lo aligero con bastante agua para poder trabajarlo como un acrílico decorativo. Si no, esto es porque me quedo acá, si no directamente uso el acrílico decorativo común. Entonces, para iluminar un poco ese fondo, hice unas estrellas que les voy a mostrar acá cómo las hacemos. Hago como un triángulo, cruzo una línea, cierro las puntas y cierro las puntas de la base. Más grandes, más chicas, esto le va a dar un poco de luz. Escribí una frase, así que me voy a dejar un sector acá para escribir algo, que me gusta mucho cómo queda el tema de hacer inscripciones dentro de los cuadros. Me parece que le da luz, que queda interesante. ¿Ven? Voy a marcar una ahí. Voy a ir marcando otra por acá. Y voy a dejar secar un poco para poder hacer una inscripción y trabajar de manera cómoda sin miedo a correr la pintura de base. Vamos a dejar esto por ahí y después vamos a ver, una vez que haga la inscripción, en qué otros lugares voy a colocar estrellas. Vamos a hacer ahora una inscripción suelta con un pincel redondo, no muy largo, para poderlo dominar mejor. La pintura bien aligerada, el pincel bien cargado. Armo la punta del pincel para arrancar el trazo. Y vamos a hacer una inscripción suelta, muy a mano alzada, muy como letra de médico, distinto al que les mostré acá, que se los alcanzo para que vean. ¿Ven? Esta es una letra como más definida. Vamos a hacer un trazo más suelto. Entonces, vamos a hacer así muy suelto. ¿Ven? Como más
descuidada. Vamos a poner acá directamente toda la frase en esta línea. Una vez que esté seco, si quiero, puedo repasar algunas zonas. Vamos a marcar entonces algunas estrellas más en los espacios. Yo las voy a hacer más rapidito. Ahora voy a rellenar acá algunos sectores. Voy a hacer algunas más grandes. Como para completar un poco los espacios, que le dé un poco de luz. Ven que este es un cuadro que se hace en un ratito. Yo solamente dejé secar un poco el fondo, pero vean que se hace en tiempo real, muy rápidamente. Vamos a hacer alguna estrellita chiquita por acá. Y ahora les voy a mostrar cómo iluminamos además estas estrellas, ¿eh? Voy a hacer alguna más grande por acá. Ahí voy a dar una primera mano, después por supuesto las voy a blanquear un poquito más, les voy a dar prolijidad. Voy a hacer alguna grande por acá. Y lo que les quiero mostrar es cómo pueden iluminar estas estrellas. ¿Ven? Esto una vez que se va secando, que va como bajando el tono, entonces las puedo retocar. Las letras, ¿ven? Ahí les doy un poquito más de luz. Voy dejando que se sequen un poco las estrellitas porque quiero mostrarles cómo quedan como luceritos más iluminados con la técnica de pincel seco. Entonces ven cómo todo lo que fuimos viendo nos va a servir para combinar técnicas, en este caso con espátula, pero repasando algunos conceptos que hemos visto de técnicas decorativas. ¿Ven? Ilumino ahí un poquito más. Y ahora les voy a mostrar entonces cómo con un pincel de cerda china, acrílico poca cantidad, descargo bien. Voy a limpiar en una servilleta de papel el excedente. Nada de pintura tengo que tener en el pincel. Para hacer este movimiento en cada una de las estrellitas, voy a frotar en forma circular, dejando que baje la pintura de a poquito. ¿Ven? Me tomo la paciencia de que de a poquito baje la pintura, pero ven que es nada de pintura. Entonces todas estas estrellitas van a tener como un halo de luz en el contorno. Ven que yo no volví a cargar el pincel, hice estas tres, recién ahora cargo un poquito, descargo en el papel
y voy a ir con las otras. Estas que están sequitas, tiene que estar bien seca la base para no correr la pintura de abajo. Froto en círculo y ven cómo les va dando ese brillito en el contorno de las estrellas. Bueno, esta es una técnica realmente para practicar, para seguir para seguir recreando. Por supuesto, esto lo voy a seguir trabajando. Voy a poner seguramente unos pequeños destellitos de luz en alguna zona de esta parte del primer plano, pero muy poquito, porque quiero que quede en contraste con lo anterior, que quede como en sombra. Pero puedo llegar a agregar algún brillito, un tintecito en esta parte superior. Bueno, esta es una técnica entonces para practicar, para sacarse un poco el miedo de la espátula, de que estos trazos que hicimos acá puedan implementarlos con mayor fluidez, mayor soltura, cuando hagan esos trabajos que estuvimos viendo en donde necesitamos hacer improntas de terminación y muchas veces tienen miedo de hacer un manchón. Entonces, estos ejercicios de poner cantidad y después ir suavizando, haciendo trazos horizontales, verticales, les va a dar esa fluidez para incorporar el uso de la espátula en sus trabajos de arte decorativo.